Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de planos y mapas a escala. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si tenemos una escala numérica de 1 a 200.000, significa que 1 centímetro del dibujo equivale a 200.000 centímetros. También podemos observar una escala gráfica de 0 a 80, de 80 a 160, de 160 a 240, de 240 a 320 metros. Es decir, que cada 1 centímetro del dibujo equivale a 80 metros de la realidad. Escala normalizada tenemos aquí en ampliación y reducción. Esta es la forma en cómo se va a presentar en la escala en cada ejercicio, como por ejemplo aquí, mira, en la imagen se muestran las dimensiones de una cocina eléctrica. Luis desea realizar un plano del artefacto a una escala de 1 a 20. ¿Qué podemos decir esto? Es una escala ya normalizada. Nos dice, determina las dimensiones que se dibujarán en dicho plano. Vemos a una cocina donde en la base, su largo y ancho sería 61 centímetros y su ancho sería de 64 centímetros. Esta distancia que está aquí es la misma con esta, 64 centímetros, y esta misma distancia será con respecto a esta otra distancia, que viene a ser el ancho de la cocina. Y 61 viene a ser el largo de la cocina. Y la altura de esta cocina es de 95 centímetros. Muy bien, como podemos leer acá, en parte de la resolución diremos, como la escala es de 1 a 20, quiere decir que 1 centímetro de plano equivale a 20 centímetros de la realidad. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? El siguiente planteamiento. Vamos a decir 1 entre 20. 1 entre 20 va a ser igual, ¿sí?, a la escala de, porque lo quiere dibujar en un plano, en este caso, al dibujarlo en un plano, lo va a realizar con medidas más pequeñas. Entonces pondremos aquí X entre, vamos a empezar con el ancho de la cocina, entre 64. Si resolvemos eso, entonces tendríamos 20X igual a 64. Y en este caso, X nos va a dar un valor de 64 entre 20, tendríamos 3,2. ¿Listo? Y no nos olvidemos que la escala sería de 3,2 centímetros. Es un tamaño un poco más fácil de graficarlo en un papel. Seguimos. 1 sobre 20. Vamos a ponerle ahora el valor de Y. ¿Para quién? Para el largo de la cocina. La realidad es 61. Y este sería el largo. Aunque aquí vamos a observar lo siguiente, ya que 64 es una medida más grande que el 61, entonces consideremos a 64 como el largo de la cocina y 61 como el ancho de esta cocina. Al resolver este ejercicio tendríamos pues 20Y igual a 61. Dividimos entonces 61 entre 20 y eso nos va a dar un resultado de 3,05 centímetros. Y esa escala sí podemos dibujarlo sobre un papel, ¿verdad? Bien, vamos entonces a continuar con el último. Tendríamos aquí 1 sobre 20 va a ser igual a ponerle Z entre la altura de la cocina, que viene a ser 95. Entonces tendríamos 20Z va a ser igual a 95 por 1, 95. Finalmente diremos entonces que Z va a tener un valor de, la altura sería, para el plano, sería de 4,75 centímetros. ¿Listo? Nos dice, determina las dimensiones que se dibujarán en dicho plano. Entonces decimos, el dicho plano, que va a ser en un papel ya sea A3, un papel A2,
¿no? Que es el tamaño de nuestros cuadernos. Entonces decimos que las dimensiones serían 3,2 centímetros. Tenemos también 3,05 centímetros. Y finalmente 4,75 centímetros. Estas serían las dimensiones que tendrían que hacerlo en el plano. Ejercicio 2. Se tiene la siguiente escala gráfica. Nos dicen que aquí que la escala mira de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, 18 a 24. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que la escala gráfica es de 1 centímetro, que equivale a 6 metros. 6 metros más sería, pues, en este caso, la realidad. Y el 1 centímetro sería la versión más pequeña, ¿no? Nos dicen aquí, ¿a cuántos metros en la realidad equivalen 15 centímetros en el plano? Bien, vamos a nuestra tablita. Aquí tenemos una tablita. De la escala gráfica, 1 centímetro va a equivaler a 6 metros, porque aquí observamos que de 0 a 6 tenemos 6 metros, ya que acá la escala está en metros, ¿no? Y de 6 a 12, otros 6 metros, otros 6 metros, otros 6 metros y otros 6 metros. Así que 1 centímetro y equivale pues a 6 metros de la realidad. Nuestra tablita tenemos aquí en el plano. Nos dice aquí a cuántos metros en la realidad, acá está la palabra realidad. Entonces, X, a cuántos metros de la realidad equivalen 15 centímetros. Aquí está el 15 centímetros del plano. Pero como la escala es que 1 centímetro, como vemos aquí, equivale a 6 metros, entonces simplemente podremos aplicar un aspa simple, ¿verdad? Entonces planteamos de la siguiente forma. Podemos decir 1 sobre 15. 1 sobre 15 va a ser igual a 6 sobre X. Finalmente acá podríamos mencionar que X es igual al producto de 6 por 15. Y 6 por 15 pues tendríamos aquí 90. Y aquí pues esto recuerda que la realidad es en metros. Entonces nos dicen a cuántos metros en la realidad equivalen. Entonces equivale a 90 metros. A 90 metros. Ejercicio número 3. Carlos ha dibujado el plano de su habitación a una escala de 1,50, tal como se muestra en la siguiente imagen. Observamos que el ancho del dormitorio es de 6,8 centímetros y 3,6 centímetros el largo de la cama. El largo de todo el dormitorio es 9,4 centímetros. Esto es el dibujo que ha hecho en un plano, quiere decir que está en las escalas de menor tamaño. Determina la longitud real del largo de la cama. ¿Bien? Entonces, sea L la longitud real, porque no tenemos de cuánto mide el largo de la cama, pero sí tenemos en la versión más pequeña, en 3,6 centímetros. Pero luego, como nos da la escala que es de 1 a 50, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? L, como vimos en el problema anterior, hemos multiplicado, ¿verdad? Prácticamente 15 por 6. Hemos multiplicado la realidad 6 metros y por 15, que es lo que nos piden, pues compararlo. Entonces aquí es lo mismo, podemos multiplicar, ¿no? El tamaño de la cama, que es 3,6 en versión pequeña, multiplicado por ¿quién? Por 50, que tiene que ser la escala real. Entonces tendríamos aquí el producto, a ver, multiplicamos 3,6 por 50, tendríamos 180 centímetros. Pero este 180 centímetros podríamos explicarlo que es 1 metro con 8 centímetros, ¿verdad? Entonces hay que hacer una pequeña conversión, simplemente decimos que esto es equivalente a 1,8 metros. 180 centímetros tiene 1 metro con 80 centímetros. Entonces decimos 1,8 metros.
La longitud pedida es entonces el largo de la cama. Entonces decimos aquí el largo de la cama. El largo de la cama es 1,8. 1,8 metros. Muy bien. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio. Por aquí vamos a observar lo siguiente. El ejercicio 4 dice, del problema anterior, calcula la superficie calcula la superficie real que ocupa entonces la habitación de Carlos. Quiere decir que nos están pidiendo calcular el área de esa habitación. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área de esa habitación? La habitación está en forma rectangular, por lo tanto decimos que este es largo por ancho. Pero habíamos mencionado que el largo y el ancho está comprendida por 6,8 centímetros y por 9,4 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí podríamos mencionar lo siguiente. Sea el L el largo de la habitación, luego se cumple que, vamos a multiplicar aquí, L, ahora el largo de la habitación, no de la cama, sino el largo de la habitación. ¿Quién es el largo de la habitación? A ver, vamos a la gráfica, 9,4. Ok, por aquí, 9,4. 9,4 multiplicado a la escala real, que es 50. Y si multiplicamos 9,4, ok, 9,4, entonces tendríamos un producto de 470 centímetros. Pero sabemos que 470 centímetros lo podemos convertir en metros y esto sería 4 metros, 7. 4,7 metros. Tiene 400 centímetros que equivalen a 4 metros con 70 centímetros. Convertimos eso 4,7 metros. Luego, eso sea el largo. Ahora el ancho. Vamos a poner largo de la habitación. Ahora ponemos aquí ancho. ¿De quién? De la habitación. Ancho de la habitación. Vamos a ponerle A, pues no A de ancho. Entonces vamos a multiplicar. Vamos a la gráfica. ¿Cuánto es el ancho de la habitación? 6,8. Entonces ponemos aquí 6,8 multiplicado por la escala real que debe ser 50. Si multiplicamos eso nos da 340 centímetros. Equivalentes a 3 metros, 4. 3,4 metros. ¿Listo? Pero sabemos que el área de la habitación, habitación, es el producto ¿de quién? Así es, largo por ancho. Entonces, finalmente decimos que el área de la habitación sería 4,7 metros multiplicado por 3,4 metros. Entonces, finalmente diremos que el área de la habitación va a ser el producto de esos dos, que nos da un resultado de 15,98 metros por metros al cuadrado. Otra manera de decir el área, podemos decir la superficie, ¿no? Como dice, calcula la superficie. La superficie representa el área. Entonces, la superficie es 15,98 metros al cuadrado. Listo, estimados estudiantes. Entonces, el día de hoy hemos trabajado planos y mapas a escalas. Nos vemos hasta un siguiente video. Gracias por su atención.